Bienvenidos a mi canal Matemática Fácil. Hoy repasaremos juntos el curso de geometría y vamos a resolver 8 ejercicios de los temas triángulos y congruencia, de nivel básico, intermedio. Quédate hasta el final del video. Comencemos. Vamos a resolver entonces la pregunta 1. Ya te invito a que puedas descargar la separata que he dejado aquí debajo y puedas ver los problemas que voy a desarrollar en esta clase. En la pregunta 1 nos piden calcular el segmento BN sabiendo que BH mide A y MH mide B. Bueno, si todo mide A y esto mide B, el segmento MB sería la diferencia A menos B. ¿Ok? Eso es sencillo. A menos B es BM. Ahora, alfa 90, este ángulo sería 90 menos alfa. Puntito es 90 menos alfa. Ahora, acá también es 90. Alfa 90, acá sería 90 menos alfa, o sea, puntito. Pero por opuestos por el vértice, acá también sería puntito. Note usted este triángulo. Tenemos un triángulo con dos ángulos iguales, debe tener dos lados iguales. Si acá es A menos B, acá sería también A menos B. Entonces la respuesta BN sería A menos B. Estamos en la pregunta número 2 y nos piden calcular X, sabiendo de que esta longitud mide B y acá mide A. Y observamos una relación de ángulos de 2 a 1, además una bisectriz. ¿Cómo resolvemos esto? Con un trazo. De esta manera. AC lo vamos a prolongar. Y vamos a trazar una seriana exterior. De tal manera que se forme un ángulo de φ. Llamemos al punto B'. Y como trazamos la seriana exterior con la condición de que acá sea φ, pero recuerda que la suma de ellos dos me da el de afuera, o sea 2φ. Acá debe ser también φ. El triángulo B'C es isósceles, tiene dos ángulos iguales, debe tener dos lados iguales. Si acá mide A, acá también sería A. CB' mide A. Ahora, este ángulo sería la suma de φ más alfa. Y el problema ya salió. Concéntrese usted en el triángulo DBB'. Ese triángulo tiene dos ángulos iguales, por lo tanto debe tener dos lados iguales. Esto vale A más B, acá debe ser A más B. BB' vale A más B. Pero el triángulo ABB' es isósceles, porque tiene dos ángulos iguales, debe tener dos lados iguales y la respuesta es evidente. X es igual a A más B. Continuemos con la pregunta 3. En la pregunta 3 nos dan un gráfico y nos piden calcular la medida del ángulo X. Bien, investiguemos la figura, analicemos. Notamos que acá tenemos una bisectriz y otra bisectriz para este triángulo rectángulo. Y hay una fórmula para calcular el ángulo formado entre dos bisectrices interiores, que sería esto. Y la fórmula es la siguiente, era 90 más la mitad del ángulo, ¿no?, que está detrás. Entonces, él es 90 más la mitad. La mitad de 90 es 45. 90 más 45 sería aquí simplemente 135. Pero todo vale 180. Acá sería 45. Bien, ahora, para este triángulo tenemos dos bisectrices interiores. Y vamos a calcular este ángulo que es el ángulo formado entre dos bisectrices interiores. ¿Qué sería?
él sería 90 más la mitad de 45. A ver, sería 90. Este ángulo sería entonces 112.5. ¿Cuánto vale x? Recuerda que los dos deben sumar 180 grados. Por lo tanto, x es igual a 67,5. Pregunta número 4. En la 4 nos dan una situación gráfica y nos piden calcular x a partir de este cuadrilátero. Bien, como tú puedes observar en la separata, que la hice con mucho cariño para ti. A ver, observemos un cuadrilátero. 40 más 2θ más 100. A ver, escríbelo. 40 más 2θ más 2α más 100 es igual, la suma es igual a 360 grados. En todo cuadrilátero se cumple eso. Despejando 2θ más 2α es igual a 220 grados. Sácale la mitad, me queda que alfa más θ es 110 grados. Bien, pero usted le pide en x. Ahora, mi querido alumno, mi querido espectador, para calcular x vamos a concentrarnos en ese cuadrilátero que estoy colocándolo de puntitos. Y ahora vamos a extender un poquito BC. Y este ángulo adyacente sería de 80. ¿Sí o no? Y en este cuadrilátero vamos a aplicar la fórmula del pescadito. Es una manera práctica de decir este teorema, ¿no? ¿Cómo era el pescadito? Cabeza más cola es igual a la suma de las aletas. Entonces, alfa más θ, ya ahora tenemos aquí, alfa más θ es igual a ¿quién? 80 más x. Bien, pero un momentito, alfa más θ, ¿cuánto era? ¿110 o no? Entonces, en vez de colocar alfa más θ, le vamos a poner 110. De donde x simplemente es 30. Pasando a restar, ¿verdad? Bien, listo. Estamos en la pregunta 5. Es una pregunta del tema de congruencia, ¿verdad? En esta pregunta, bueno, estoy colocando los datos de rojo. El problema dice bien claro, según la separata, AB igual a BC. CD igual a AE. Estos ángulos son iguales y nos piden calcular X. Bueno, muchachos, a ver, en el triángulo EBD, como estos ángulos son iguales, BE es igual a BD. Esos lados deben ser iguales. Entonces, BE es igual a BD. Bien, ahora, concéntrate en el triángulo ABD, ABE y el triángulo BCD. Lo voy a colocar aquí. Ese par de triángulos tienen los tres lados iguales, ¿no? Como tienen los tres lados iguales, o sea, se repiten los lados, vamos a decir que esos triángulos indudablemente son congruentes. Y como son congruentes, o sea, todos lo tienen igual. Si a alfa, a ver, este ángulo vale 5x. Si a tronquito se opone 5x, en el otro triángulo, a tronquito se debe oponer 5x. ¿Ok? Bien. Sin embargo, muchachos, en el triángulo ABC observo dos lados iguales. O sea, estos ángulos deben ser iguales. Si acá es 3x, acá es 3x. Y como todo es el ángulo de 180 grados, decimos
8x igual a 180 grados, de donde x es igual a 22,5. Continuamos ahora con la pregunta 6 y nos piden calcular el mayor ángulo que hace el segmento S con el segmento AQ, sabiendo que acá tenemos dos triángulos equiláteros construidos sobre los lados AB y el lado BC. Son dos equiláteros. Y si tenemos triángulos equiláteros, los lados son iguales, además cada ángulo interno mide 60 grados. Acá sería 60. Acá 60. Y aquí 60. Aquí 60. 60 y 60. Bien. El siguiente paso para resolver este ejercicio es encontrar la congruencia. Y está aquí. Vamos a suponer que este ángulo mida θ. El triángulo ABC. Concéntrate en el triángulo, EBC. Y concéntrate en el triángulo ABQ, que lo voy a poner así de puntitos. El triángulo EBC y el triángulo ABQ son congruentes. Tienen un ángulo, un lado culebrita, ángulo 60 más θ, y lado 5 bolitas. El triángulo ABQ también tiene pues lado culebrita, ángulo 60 más θ y lado 5 bolitas. Ese par de triángulos son congruentes, por lo tanto todo lo tienen igual. Todo. Vamos a suponer que este ángulo mida alfa. Si en el triángulo EBC a 5 bolitas se opone alfa, en el otro triángulo, en el triángulo ABQ, que es su congruente, a 5 bolitas se le debe oponer alfa. Ahora, este ángulo externo, la suma de ellos dos me da este ángulo externo que sería 60 más alfa. Este ángulo de aquí. Ahora, en este triángulo, la suma de ellos dos me debe dar 60 más alfa. Por lo tanto, este ángulo mide 60 grados. Y el del costadito mide 120 grados. Ahora, AQ y EC hacen ángulo de 60 grados y 120. Pero me piden el mayor, respuesta. 120 grados. Pregunta número 7. Nos piden calcular este segmento X, este lado X, sabiendo que estas dos longitudes son iguales. Acá tenemos una longitud de 3 y acá una longitud de 5. Bien. Hagamos lo siguiente. Voy a trazar esta longitud, una perpendicular a este lado, de esta manera. 90 grados. 90, 90, 90, la suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero debe ser 360. Si tengo 90, 90, 90, 270. ¿Cuánto le falta para 360? 90. O sea, él vale 90. Este ángulo mide, vamos a suponer, alfa. Como estas dos son paralelas, la z, acá sería alfa. Y acá sería su complemento 90 menos alfa. 90 menos alfa, 90, acá sería alfa. Alfa 90, acá sería 90 menos alfa. Concéntrate en este par de triángulos. Ese par de triángulos tienen un ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ese par de triángulos son congruentes. El ángulo, el lado y el ángulo se repiten. Y son congruentes, todos lo tienen igual. Si alfa se opone 5, alfa se opone 5. O sea, toda esta longitud vale 5. Pero como acá es un rectángulo, si acá vale 5, acá vale 5. 2 sería, perdón. Tengo 5, acá tengo 3, acá le falta 2 para que todo sea 5. Ahora, si a
ángulo puntito se opone 2, a ángulo puntito se debe oponer 2. O sea que esta longitud mide 2. Esto mide 2. Pero si esto vale 5, acá ¿cuánto sería también? 5. Esto vale 5, esto vale 2. Piden el total. Respuesta. ¿Cuánto vale X? A ver, tiene que saber sumar. 5 más 2, 7. Eso es todo. Vayamos a la pregunta 8. Es una pregunta bien interesante y nos piden calcular, en este caso pues, teta, ¿ok? Y nos dan esa situación geométrica. Además nos dicen que estas dos longitudes son iguales. Bueno, este problema requiere de un trazo para que pueda resolverse. ¿Y cuál es ese trazo? Es el siguiente. Mira, observa. Desde este punto voy a trazar una seviana, ¿qué estoy hablando? Una seviana interior en este triángulo, ¿ok? Vamos a llamarle punto B'. Voy a trazar una seviana con la condición de que estos lados sean iguales, o sea que este lado es igual a este lado. Y mira lo que se va a formar, mira lo que se va a conseguir. Como son iguales, acá los ángulos deben ser iguales y acá sería 3 teta. Pero la suma de ellos dos me tiene que dar 3 teta. ¿Cuánto sería acá? Teta. Y el problema ya está resuelto. Ahora concéntrate en este triángulo y concéntrate en este otro triángulo. Ese par de triángulos tienen, mira, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Son congruentes, ¿sí o no? Y como son congruentes, todos lo tienen igual. Si a bolita se opone 2 teta, a bolita se debe oponer 2 teta. O sea, este vale 2 teta. Y ahora concéntrate en el triángulo total. Tengo 2 teta, 2 teta, 4 teta. 4 teta más 2 teta más 2 teta, la suma de las medidas de los ángulos internos de 180 grados. Por lo tanto sería 4 teta más 2 teta más 2 teta. ¿Cuánto es todo eso? 8 teta. Igual a 180 grados. El 8 pasa a dividir y te va a quedar simplemente 22,5 grados. A ver, copia la pizarra. Y bien chicos, hasta acá hemos llegado con el video, espero que te haya agradado. No te olvides de suscribirte a este canal Matemática Fácil y dale un pulgar arriba si es que te sirvió esta información. Cuídate, nos vemos en un próximo video. Bendiciones.